Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. Hoy es martes 21 de julio del año 2026. Son exactamente las 10 de la mañana con 13 minutos. En vivo y en directo les habla Vidal Dorado. Quiero saludar, está en nuestros estudios. Por primera vez voy a conversar con el doctor Miguel Justiniano Camacho. Ha sido director departamental del trabajo y hoy me acompaña en esta invitación que ha hecho nuestro medio de comunicación y la producción para entablar un diálogo sobre este tema que abordamos a continuación. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenos días, gracias por la entrevista. Gracias por venir. ¿Cuál es el tema en cuestión? El tema en cuestión es el decreto 5654 que tiene que ver con la determinación del gobierno nacional de, escuche usted, cortar los aportes de los trabajadores a los sindicatos. Aquello podría significar una asfixia económica en principio para las asociaciones, federaciones, pero también, escuche usted, el quitarles el poder político para que los sectores representativos, sea la Central Obrera Boliviana, sean otras organizaciones que reciben aportes de sus trabajadores, no puedan tener movilizaciones. Por lo menos es lo que han dicho algunos en el sector. Vamos a conocer el punto de vista de un hombre que ha trabajado precisamente directamente con el trabajador, con el que aporta, con el que recurría o acudía a la Dirección Departamental del Trabajo para ver la normativa legal y los efectos que podría surtir de este decreto supremo. Doctor Justiniano, ¿cuál es su opinión en términos generales respecto a este decreto, el 5654? Claro que sí, miren, según mi análisis es un total retroceso, ¿no? Es decir, estamos hablando primero que el sindicalismo como tal es uno de los pilares de la democracia. No podemos hablar de una democracia plena sin organizaciones sindicales. En la actualidad están bastante demonizadas, ha habido una campaña de desprestigio bastante fuerte, hay un cuestionamiento fuerte de varios dirigentes, pero más allá de esa situación, la institución del sindicalismo, de la capacidad, la posibilidad de los trabajadores de organizarse, es un requisito fundamental para una democracia plena. No podemos hablar de una democracia sin organizaciones sindicales. Y esto significa la capacidad que tienen los trabajadores, la posibilidad que tienen los trabajadores de poder organizarse para defender sus intereses. No nos olvidemos que más allá del trasfondo político, la coyuntura, etcétera, la naturaleza del sindicato es esa. Es defender los intereses del trabajador, ¿no? Hacer la representación efectiva del trabajador ante una situación que pudiera estar sucediendo en la unidad productiva. Entonces, eso como primer paso, y por supuesto está reconocido en la Constitución, ¿no? Entonces, la Constitución menciona claramente el derecho a organizarse en sindicatos y la independencia de los sindicatos del Estado está protegido por la Constitución. Entonces, para mí este decreto representa un profundo retroceso en cuanto a nuestra calidad democrática como país, ¿no? Bueno, podría decirse que es inconstitucional tal vez si es que los sindicatos están amparados en la Constitución política del Estado, no precisamente los aportes, evidentemente, el método, el mecanismo mediante el cual se hacen los aportes creo que es un tema de debate precisamente hoy a partir de el decreto 5654. Evidentemente el reconocimiento a los sindicatos a través de la Constitución, el reconocimiento a la función que cumplen los sindicatos, el derecho a organizarse, están totalmente respaldados en la Constitución política del Estado y es ahí donde vamos a apuntar precisamente el día de hoy. Partamos de algo. A mí me parece muy interesante que usted fije una postura de retroceso a la democracia porque los sindicatos son pilar de la democracia en Bolivia. No se puede concebir la democracia sin la participación de los sindicatos. Ahora, la crítica también está de por medio y usted lo decía. Los sindicatos han jugado a la opresión, los sindicatos han jugado a la extorsión,
Prueba de ello fueron los 53 días de bloqueo en el que la COT, la Central Obrera Boliviana, estaba al mando. ¿Cómo podemos entender aquello, por ejemplo? Mire, la disputa del poder o de ciertos espacios de poder por parte de organizaciones sindicales va a ser legítima siempre en cuanto se dé con la motivación, el horizonte de la defensa de los intereses colectivos, ¿no? Entiendo que estos 40 y ¿cuántos días? 53. 53 días de bloqueo por parte de la Central Obrera se dieron en base a un pedido de reunión con el presidente Paz que no fue atendido, y esto fue degenerándose o degradándose hasta el punto que todos hemos visto, ¿no? Pero más allá de lo acertado o desatinado de la acción, nuevamente el fin no justifica los medios. Es decir, una protesta que no haya sido correcta, digamos así, en su proceder, no es excusa para demonizar la protesta. Es decir, es lo mismo, la protesta social está reconocida, está protegida. Es decir, no puede haber una criminalización de la protesta social porque es legítima. Es decir, estamos hablando de libertad de expresión de la población. Interrumpo allí. ¿Usted cree que esta determinación del gobierno del presidente Rodrigo Paz de aplicar el decreto 56-54 que elimina los aportes a los sindicatos es una represalia, es una estrategia, tiene el fin de desgastar a los movimientos obreros en el país? Por supuesto. ¿Con qué propósito? Hay que aclarar que el decreto lo que está limitando es la posibilidad del Estado como agente de retención de los aportes. No está prohibiendo los aportes sindicales porque esto sería abiertamente inconstitucional e ilegal, ¿no? Entonces ellos han buscado este mecanismo de excluir al Estado como agente de retención, buscando mermar en cierta manera los recursos económicos que disponen los sindicatos, ¿no? Pero normalmente, mire, estos recursos económicos de los sindicatos, por conocimiento de causa, le hablo, estimado Vidal, se destinan a fines legítimos, ¿no? Como son representaciones de abogados para defender a los trabajadores, presentación de sus laudos arbitrales, de sus demandas, diferentes actividades de apoyo o solidaridad interna con sus mismas bases, ¿no? Y no olvidemos que estos fondos se rinde cuentas, ¿no? El directorio, el ejecutivo de la federación, del sindicato o de la confederación tiene que rendir cuentas al salir. Es decir, tiene que presentar un informe económico de manera transparente que tiene que ser aprobado en asamblea por la organización. Es un requisito imprescindible para que este dirigente pueda volver a acceder a otro cargo sindical, porque estamos hablando que hay muchos dirigentes que hacen vida sindical, ¿no? Es decir, son ejecutivos de su sindicato, se hacen ejecutivos de la federación, confederación, central obrera departamental, etcétera, ¿no? Entonces, un requisito indispensable para seguir esta carrera sindical es estar libre de cualquier cargo económico o cuenta por rendir. Entonces, periódicamente se hace estas rendiciones de cuenta, pero es el dirigente quien hace la rendición a sus bases. No puede haber una injerencia estatal en esto, ¿no? ¿De qué manera va a afectar en lo económico y en lo político a los sindicatos este recorte? Me charlaba yo con algunos ejecutivos ayer y me decían, al final nosotros vamos a tener que redoblar las acciones para que nuestras bases cumplan con la cuota. Es decir, al eliminarse el mecanismo de la agente de retención, ya va a haber que el sindicato se va a ver forzado a establecer un mecanismo ya de cobro y de seguimiento a sus afiliados para poder lograr estos objetivos. ¿Y cómo se va a representar? Estamos hablando que muchas organizaciones no van a poder permitirse, al ver menguados sus ingresos, un ejemplo, una sede sindical, ¿no? O una representación legal,
o apersonarse en la defensa de diferentes casos. Entonces, diferentes gastos que erogan pues diferentes gastos para la defensa de los trabajadores, ¿no? Ujú. Bueno, ¿eso políticamente significaría algo para las organizaciones sindicales, cree usted? Porque hablábamos, ¿no? Las organizaciones sindicales juegan un papel muy gravitante en el poder político de este país. Por supuesto, lo que hay que diferenciar ahorita en este momento de lanzamiento del decreto es que el Estado únicamente fungía como agente de retención en el sector público. Estamos hablando que este decreto no alcanza Al todavía privado. a los sectores y federaciones privadas. Según mi criterio, es cuestión de tiempo que termine extendiéndose esta aplicación por extensión, como lo hemos visto con otras normas, al sector privado. Esperemos que no, pero es muy probable, ¿no? Porque el sector privado, producto de una buena relación, puede ser que un convenio obrero-patronal se llegue al acuerdo que se va a hacer una retención por planilla, por supuesto de los afiliados del sindicato, porque hay libertad de afiliación, y se le entrega estos aportes al sindicato, pero son productos de un acuerdo obrero-patronal, no hay nada impuesto, ¿no? A ver, veamos en principio quiénes se ven afectados. Enfermeras, ¿ya? Policías. No tienen sindicato. No tienen sindicato los policías. Ejército. Tampoco. Ya. Enfermeras. Enfermeras. Maestros. Yacimientos. Yacimientos. Los sindicatos municipales también. Entonces, todo lo gravitante en torno al sector público, ¿no? Pero estamos hablando como sectores mayoritarios numéricamente, estamos hablando magisterio y salud, ¿no? Son sectores inmensos, ¿no? A ver, hagamos una valoración del sector magisterio y salud, que son los más gravitantes en cuanto a movilizaciones en el país. Porque pareciera ser que la intencionalidad es desmovilizarlos, ¿no? A partir de sus dirigentes. ¿Qué va a significar para el magisterio, para el sector de la salud, que sus dirigentes ya no reciban estos aportes? Es que ahí tenemos que especificar, no son los dirigentes, es el sindicato. El sindicato. ¿No? ¿Qué significaría esto? Usted lo dijo clarito, es la intención de desmovilizar. Entonces, ¿por qué? Porque, por supuesto, de conocimiento que cualquier movilización implica, ¿no? Diferentes gastos logísticos, etcétera. Entonces, lo que se busca es menguar la capacidad de estas organizaciones a la movilización, ¿no? O de la capacidad de sostener la movilización en el tiempo, ¿no? Porque igual sostener una movilización temporal económicamente fuerte, ¿no? Y políticamente también es complicado, ¿no? Para un dirigente ingresar, un ejemplo, un paro indefinido, ¿no? Porque ¿cómo vas a responder a tus bases después, ¿no? Es decir, si ingresas a un paro indefinido, estás ingresando a vencer o morir, ¿no? Entonces las bases también cuestionan al dirigente, exigen resultados, ¿no? Entonces, el objetivo primario que hay en esta decisión ha sido esta, ¿no? El menguar la capacidad organizativa, no organizativa, sino económica para poder sostener estas protestas en el tiempo, ¿no? ¿Por qué cree usted que tiene el gobierno la intención de desmovilizar a los sectores como magisterio, como la salud, quitando los aportes de las asociaciones? Yo creo que después de los 53 días de paro de la COP, se ha creado una sensación de polarización absoluta, ¿no? En la que es o ellos o nosotros. Y no es tal, ¿no? Es decir, para mí no es nada sana la polarización que se ha creado desde el Ejecutivo con las organizaciones sindicales, porque no nos olvidemos que las organizaciones transversales son transversales a la sociedad. Es decir, yo puedo ser cruceño, padre de familia, trabajador, estar en una comparsa y pertenecer a un sindicato. Es decir, no es algo que te posicione ideológicamente o te posicione en blanco o negro,
podés estar perfectamente a favor del gobierno de Rodrigo Paz y ser parte de un sindicato, no como los hay. Entonces, pero esta polarización que se ha enraizado posterior a los 53 días de paro, ha creado una suerte de sentimiento de persecución contra las organizaciones sindicales como algo perjudicial o que pudiera perjudicar a la sociedad. Y no es así. Es decir, como le digo, estimado Vidal, nuestra postura es bastante clara, en la que no podemos hablar de democracia sin participación sindical y que los sindicatos son una garantía de una sociedad democrática, ¿no? ¿Usted sí está convencido de que hay una intencionalidad de perseguir a las organizaciones laborales, a los líderes de los trabajadores? No creo tanto como persecución, pero sí creo que hay una intencionalidad de limitar su acción, ¿no? Es decir, coartar un poco la posibilidad de acción o reacción de las organizaciones, ¿no? Por supuesto, y esto es con recursos. Esto es anecdótico, ¿no? Entiendo que el presidente Víctor Paz Estenssoro, tío abuelo creo del presidente Rodrigo Paz Pereira, le dio poder a las organizaciones sociales, potenció la Central Obrera Boliviana en su momento. Si usted tuviera que hacer una valoración de la gestión de Víctor Paz Estenssoro y la gestión de Rodrigo Paz Pereira en relación a las organizaciones laborales como la Central Obrera Boliviana y sus derivados, ¿cómo valoraría usted o cómo compararía un gobierno con el otro? Son acciones estériles, ¿no? Es decir, usted lo ha mencionado, no es la primera vez en la historia de Bolivia que se intenta menguar o se intenta atacar el sector sindical boliviano, y aquí está el resultado, ¿no? Sigue habiendo una COP, creo que somos el único país en el mundo que tiene una sola central obrera nacional, ¿no? No ha habido fragmentación, hay sectores cohesionados, hay vida orgánica real, porque como le menciono, el sindicalismo es parte de la sociedad cruceña y boliviana y tiene que entenderse como tal. Es decir, en ese sentido es que el Ejecutivo tiene que entender que las organizaciones sindicales no son el enemigo y es más, hay que sentarse a dialogar con ellos, ¿no? Producto de muchos conflictos en la actualidad son producto de que no hay un diálogo real o no hay una posibilidad de diálogo para canalizar estos conflictos. Como le digo, por experiencia le digo, porque lo hemos visto, hay muchos conflictos que son perfectamente solucionables y que se pueden solucionar mucho antes de que se tomen las medidas de presión. Estamos hablando hasta el bloqueo de una calle por padres de familia, un ejemplo, ¿no? Sucede porque no ha habido la capacidad de que alguien llegue a preguntar qué pasa, cuáles son las demandas, qué se puede, qué no se puede. Entonces, se toma la medida drástica y recién se está pensando en tomar acción o enviar a alguien, ¿no? Que esto se podría evitar con un diálogo sincero y productivo. Un diálogo totalmente sin complejo alguno, porque al final el diálogo pues, no es solamente entre pares, ¿no? Es decir, yo puedo tener ideas totalmente contrapuestas con la persona con la que estoy dialogando, pero estoy dialogando por un fin nomás, no busco que sea mi correligionario, que comparta mi ideología, sino simplemente estamos sentándonos para charlar y conversar sobre este punto específico, ¿no? Ahora, yo voy a agregar algo a lo que usted acaba de decir. Además, no es que las organizaciones sociales sean el enemigo, lo decía usted, pero además hay que reconocer que la mayoría de las medidas o las políticas asumidas las toma el gobierno nacional. Reaccionarios son los sectores o la población en general frente a este tipo de medidas. Por ejemplo, los 53 días de paro o de bloqueo se iniciaron con una marcha que venía desde Pando contra la nueva ley de tierras, la 1720 que fue eliminada. A ello venía el tema de la gasolina, ¿ya? Entonces, son políticas del Estado, son políticas del gobierno. La ley 1720 finalmente fue eliminada. Eso nos da a entender de que las políticas erradas tienen su costo. Pero ahora fue eliminada, perdón, ahí abrogada. Fue abrogada fuera de momento ya.
Ya estaba la bola de nieve, ¿no? Claro, ya estaba, era la punta del iceberg. Ahora, en nuestro gremio, digo nuestro gremio, siendo que no soy parte del gremio, simplemente soy periodista independiente. Siempre existen críticas a los periodistas de que se tiene que hacer una nueva ley de imprenta, de que se tiene que mejorar el tema del periodismo. Es cierto, en nuestro gremio, por ejemplo, hay gente que ejerce el oficio periodístico sin ser periodista y se presta para denigrar a esta noble labor. ¿Qué hacer, por ejemplo, desde las organizaciones sociales para lograr una reestructuración real que signifique un cambio también para las organizaciones sociales, las organizaciones laborales? Que no sea simplemente el paro o la oposición, sino que haya propuesta. Algo que yo rescato del conflicto de los 53 días de bloqueo es que el presidente les exigía y les demandaba a los dirigentes de la Central Obrera Boliviano que no me pidan aumento, decía, ¿no? Preséntenme propuestas para levantar la economía. Entonces, yo entiendo que esto de cortarles los ingresos de los aportes no deja de ser prácticamente un cambio obligado para las organizaciones, pero desde adentro debería haber también una intencionalidad de hacer un cambio. ¿Cuál cree usted que es el cambio que necesitan nuestras organizaciones laborales en Bolivia, partiendo desde la propia COP? Mire, y esto es un tema que se habla también, ¿no?, entre las dirigencias sindicales, que yo he tenido la oportunidad de charlar con muchos dirigentes, que es el recambio generacional, ¿no? Actualmente tenemos dirigentes que ya están entrando pues ya en una edad adulta y que por diferentes situaciones no pueden o las mismas bases los presionan para continuar en la dirigencia sindical. Y por supuesto esto también a ellos les pasa una factura en lo personal, ¿no? Porque igual la dirigencia es una tarea bastante exigente, ¿no?, e ingrata. Pero es necesario un recambio generacional. Las personas, los diferentes miembros de los sindicatos cada vez están teniendo un mayor índice de edad y no hay un recambio generacional al ritmo que tendría que haber, ¿no? Entonces tiene que haber una mayor apertura, un mayor entendimiento, hasta en el mismo lenguaje en el que se maneja ahora la población joven, para que entiendan que formar parte de una organización sindical, como le indico, es simplemente la defensa de sus intereses, ¿no? La otra consulta que tengo, bueno, ya les han cortado, ¿no? A partir de ahora no va a haber esa gotita permanente que financia a las organizaciones laborales. ¿Qué tipo de estrategias cree usted que deben asumir? Y no vaya a ser que quieran ir al paro, al bloqueo, porque ya la gente está cansado de eso, la gente quiere propuestas, como decía el presidente en los 53 días de paro. Desde su punto de vista profesional, con la experiencia que tiene en la dirección del trabajo donde ha estado usted, ¿qué le diría a los trabajadores y a los dirigentes de los gremios para que tomen una estrategia que no sea el camino de la protesta, del paro, de afectar a los ciudadanos? Por supuesto. Miren, lo primero que tendrían que accionar de una vez las diferentes organizaciones sindicales es dejar en claro, es importante hacer una visita constante a los medios para que la población entienda que hay una confusión que es bastante peligrosa, que estos aportes no salen del Estado, claro, no son recursos públicos. Hay una parte muy importante de la población que entiende que es un financiamiento que le hace el Estado a los sindicatos, siendo que no es tal. Este dinero es parte del propio sueldo de los trabajadores, ¿no? Es plata propia en la que ellos se organizan y deciden en qué gastan, a quién contratan, qué hacen, ¿no? Pero es necesario que salgan a la calle los diferentes referentes sindicales a dejar claro eso. En una primera instancia, es nuestra plata, nosotros decidimos, ¿no?, por qué sale del bolsillo de cada uno. Lo segundo,
dejar en claro también, es lo que, nuevamente reitero lo que mencionaba al principio, hay un malestar o una pérdida de popularidad, si se quiere ver así, de las organizaciones sindicales, ¿no? Del rol del sindicalismo en la sociedad boliviana. Y es necesario realizar una posición comunicacional, informar a la gente, hacer entender a la gente eso, lo importante y lo necesario que es el sindicalismo y el aporte que da el sindicalismo a una sociedad plenamente democrática. No hay ni un país en el mundo que podamos hablar o reconocer como democracia que no tenga una estructura, una libertad sindical. Y lo último, lo que usted mencionaba, es necesario establecer puentes de diálogo y sentarse a debatir de manera seria, profesional y con conocimiento de causa la viabilidad o no viabilidad de este decreto. No nos olvidemos, estimado Vidal, que nuestra Constitución reconoce el carácter progresivo de los derechos. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución declara la validez de cualquier derecho superior que no esté contemplado en la misma Constitución, siempre en el marco y el espíritu del carácter progresivo de los derechos en la Constitución. Entonces, a mi criterio, se puede considerar un derecho progresivo y los derechos son irrenunciables e irreversibles. Así es. Entonces, tendremos que sentarnos en una mesa para debatirlo, ¿no? Pero no puede haber diálogo si no hay un diálogo sincero y posiciones totalmente libres de cualquier tipo de presión y de complejo, ¿no? Entonces, para esto primero tiene que haber un sinceramiento de ambas partes, también del Ejecutivo, ¿no? En cuanto a preocupaciones o miedos que pueda haber de cualquiera de las partes, y sentarse a establecer un diálogo sincero, ¿no? Entonces, ahí ganamos todos. Lo que nadie quiere, ni un boliviano, estoy seguro, quiere una sociedad polarizada, conflictos constantes, marchas constantes, persecuciones, aprehensiones, o lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que queremos es una vida tranquila en la que nosotros podamos desempeñar nuestras tareas como las venimos haciendo, ¿no? Tengo la sensación que esto va a terminar en protestas contra el gobierno nacional, indudablemente, porque recordemos que ha habido el decreto 5503, la ley 1720, ambas prácticamente le doblaron el brazo al presidente Rodrigo Paz y no podría ser la excepción. Aunque después de los 53 días de paro, creo que la gente o los sindicatos están venidos a menos en estos tiempos. No he escuchado una postura oficial del señor Mario Argollo, por ejemplo, después en estos últimos días respecto a esta medida. Doctor Miguel Justiniano Camacho, es un gusto conversar con usted, me alegra conocerlo y poder hablar así con esa experiencia que usted tiene, con ese conocimiento. ¿Cuánto tiempo estuvo en la dirección del trabajo? En la dirección en Santa Cruz he estado poco menos de 3 años, si no me equivoco. Que ha sido un trabajo bastante gratificante, ¿no? Entonces, harto tiempo, ¿no? Ha servido para aprender todo respecto a las leyes laborales. Bueno, me imagino que las sabía, ¿no? Me refiero a profundizar, digamos, ¿no? Más que nada para poder ver la realidad, ¿no?, del trabajador cruceño, que es mucho más compleja de lo que se ve. Me gustaría en otra oportunidad conversar sobre temas que hacen precisamente al trabajador cruceño, las empresas privadas en Santa Cruz. Hay mucha gente que sí, evidentemente tiene un trabajo gracias a una empresa privada, pero creo que no mejora la condición laboral en cuanto a condiciones, en cuanto a aportes, etcétera. Por eso existe la Dirección del Trabajo o el Ministerio del Trabajo, precisamente para dar cumplimiento a aquello. Gracias por venir, un gusto conocerlo, ¿ya? Y por compartir esta conversación. Seguidores del titular, los invitamos a ustedes a compartir esta entrevista. Si desean dejar sus comentarios, háganlo en el marco del respeto. Que tengan buenos días. Permiso.